Buenas tardes a todos, somos estudiantes de la Universidad de la Amazonía, de la Facultad de Derecho, de la materia de Derecho Internacional Público. Mi nombre es Daniela Elizabeth Barón Perdomo y mi compañera Linda Durán. Buenas tardes, hoy realizaremos algunas entrevistas a la comunidad educativa de la Universidad de la Amazonía para ver qué conocen sobre grupos beligerantes o grupos insurrectos. Gracias. Damos inicio a nuestras entrevistas. Queremos saber si usted tiene idea de qué son grupos beligerantes o insurrectos. Beligerantes e insurrectos, pues no sé, la verdad no sé, pero me suena como a grupos que no tienen nada que aportar a diversos sectores de la economía, me suena algo como así. La sociedad. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien. Como estudiantes de Derecho de la materia internacional público, queríamos saber qué entiende por grupos beligerantes o grupos insurrectos. Grupo insurrecto, o sea, como delincuentes, ¿no? Pues lo que usted entienda. Como insurgente, pues digo lo que son viciosos, que grupo insurrecto. Muchas gracias. Que esté bien. Buenas tardes, señora, ¿cómo está? Somos estudiantes de la Amazonía, de la materia de Derecho Internacional Público y nos interesa saber si usted sabe algo sobre grupos insurrectos y beligerantes. Buenas tardes, a mi criterio creo que son grupos revolucionarios, pero en sí, en general, así no tengo claro el tema. ¿No? Pero tienes la idea. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Queríamos hacer una pregunta. Somos estudiantes de Derecho de la materia internacional público. Queríamos saber si usted qué entiende por beligerantes o grupos insurrectos. Entiendo por beligerantes grupos insurrectos que son grupos como al margen de la ley que cumplen la misma función, digamos, como las FARC en Colombia, pero en otros países. Son grupos reconocidos por el derecho internacional. Creo que se están en Palestina como la OLP, es lo que sé, no sé si esté en lo correcto. Bueno, muchas gracias. Que esté bien. Buen día, como nos pudimos dar cuenta en las entrevistas anteriores, la mayor parte de la comunidad universitaria no conoce acerca del tema de beligerantes e insurrectos. A continuación en nuestro video les vamos a dar a conocer los conceptos y demás temas. La insurrección puede definirse en los términos utilizados en los diccionarios como el levantamiento, sublevación o rebelión de un pueblo o ejército, o parte de ellos, contra un régimen constituido. En el contexto del derecho internacional constituye un grupo de personas que se levantan armas contra el gobierno de su propio estado, controlando algunas plazas y disponiendo de algunos buques de guerra. Esta situación, que es materia del derecho interno del estado en cuestión, implica un reconocimiento en el sentido que sus actos oficiales no se consideran en principio como actos de pillaje o piratería. Es muy discutida en la doctrina la cuestión de saber si existe un deber de reconocer los insurrectos como se verifican las condiciones antes mencionadas, es decir, el dominio efectivo y exclusivo de una importante zona de un territorio de un Estado, por parte de los sublevados. La doctrina dominante resuelve negativamente la cuestión relativa al deber del reconocimiento. Los terceros estados no están obligados a reconocer a los insurrectos como beligerantes y tienen derecho a seguir tratando de manera exclusiva con el gobierno central único reconocido. Se llega incluso a afirmar que antes del reconocimiento de los insurrectos, los terceros estados están obligados a no ayudarlos en modo alguno, sobre todo suministrándole armas, y por ello la razón de que el solo gobierno reconocido representa al Estado. Esta doctrina ha plasmado en los acuerdos del Instituto de Derecho Internacional de 1900, en la Convención Panamericana del 29 de febrero de 1928 sobre los derechos y deberes de los estados ante una guerra civil y otras de muchas declaraciones oficiales. En relación con terceros estados, la insurrección puede implicar derechos o privilegios que ellos han acordado conceder a la parte rebelde. Esos varían de un estado y de una situación a otros, porque la insurrección no es una condición que, como beligerancia, tiene derechos y deberes definidos. Siendo ello así, no es posible determinar de antemano los elementos de la reacción de los estados extranjeros ante la insurrección. Puede variar desde la mera abstención de tratar a los rebeldes como hostes generis humani, a
a un grado de relaciones semejantes a las mantenidas con el gobierno constitucional. Finalmente, de manera alguna debe hablarse de la subjetividad internacional de los insurrectos como situaciones totalmente transitorias que, si consiguen apoyo territorial, pueden transformarse en beligerancia. En caso contrario, pronto se diluyen buscando asilo político. O insurrectos beligerantes son grupos insurrectos sujetos del derecho internacional, a los cuales se le ha reconocido el estatuto jurídico de beligerantes. Ello implica la existencia de una guerra civil. A los dichos insurrectos acceden al poder desconociendo a la autoridad gobernante y controlando además una porción del territorio determinado. Poseen un gobierno propio, una fuerza militar y persiguen un fin político. Para que una comunidad beligerante sea reconocida como derecho internacional público, de acuerdo a las normas internacionales deben reunir los siguientes requisitos. Primero, que el movimiento beligerante revise la importancia de la comunidad. Segundo, debe tratarse de un movimiento auténticamente nacional y no admitiéndose injerencia extranjera. Tercero, el levantamiento de los beligerantes debe ser regido por las normas y costumbres de la guerra, respetándose el derecho humanitario y la Convención de Ginebra, entre otros. Cuarto, la comunidad beligerante que ha sido reconocida posee ciertos derechos y obligaciones demandados en el orden jurídico internacional, como por ejemplo la posibilidad de instruir bloqueos, tomar presos a personas, cobrar impuestos, entre otros. Quinto, esta evidencia de la comunidad beligerante posee el derecho del sujeto internacional. Organización para la Liberación de Palestina, OLP, es una coalición de movimientos políticos y paramilitares creada por el Consejo Nacional Palestino en Jerusalén Este, en mayo de 1964, bajo los auspicios de la Liga Árabe, y considerada por esta desde octubre de 1974 como la única representante legítima del pueblo palestino. Aquel mismo año, la Asamblea General de la ONU reconoció la OLP como representante del pueblo palestino, otorgándole la condición de observadora. Su primer objetivo declarado era la destrucción del Estado de Israel mediante una lucha armada, e inicialmente era controlada por el gobierno egipcio. La Carta Orgánica original de la OLP, llamada abiertamente a la aniquilación de Israel, así como el retorno de los refugiados palestinos que huyeron o fueron expulsados de Israel durante la Guerra Árabe-Israelí en 1948, y la autodeterminación de los árabes palestinos, que en ese momento se encontraban bajo la ocupación jordana y egipcia de los territorios Cisjordania y de la Franja de Gaza, respectivamente. En dicha carta de creación de un Estado palestino no era mencionada, aunque posteriormente la OLP adoptó la idea de fundar un Estado independiente para los palestinos desde el río de Jordán. Respecto a su historia, creación. La OLP fue creada en Jerusalén Este en la primera reunión del Consejo Nacional Palestino entre el 28 de mayo y el 2 de junio de 1964, a raíz de una resolución de la Liga Árabe adoptada en su cumbre de El Cairo, República Árabe Unida, en enero del mismo año, por la que se recomendaba la creación de una organización representativa del pueblo palestino. Inicialmente fue apoyada y controlada por el gobierno egipcio de Gamal Abdel Nasser, pero su subordinación a sus ambiciones panarabistas. El objetivo era crear el grupo que se erigiera como gobierno de los refugiados palestinos de la Guerra Árabe Israelí en 1948. El primer presidente de la OLP fue Anher Choukeir, un abogado palestino egipcio. El Ejército de la Liberación de Palestina se creó para ser a la armada de la organización, pero nunca llegó a funcionar como un ejército de toda regla. Sus actividades. Las actividades armadas de la OLP tras 1969 fueron las propias de los grupos armados que constituían la organización, como Fatah, el Frente Popular de la Liberación de Palestina. El FPLP y otros grupos radicales abandonaron la OLP en varias ocasiones porque pensaban que Arafat no era lo suficientemente duro con Israel y por negociaciones de paz que tarde llevaría a cabo. En la actualidad, en 1993, los acuerdos de Oslo terminaban con el estado de la guerra entre Israel y la OLP, pero unas cuentas faccionadas eran contrarias a abandonar la lucha permanente contra el Estado de Israel, como la FPLP y el Frente Democrático de la Liberación de Palestina, FDLP.
Criolla, ilustrada, espía, Leona Vicario llevó sus pasiones al límite. Quizá la más grande fue la causa insurgente. En los albores de la independencia de México, el papel de las mujeres estaba restringido al hogar o al convento. Las más privilegiadas aprendían los conocimientos básicos para ocuparse del hogar y de la servidumbre. María de la Soledad Camila Vicario de San Salvador fue hija de un español peninsular, pero perdió a sus padres y quedó a cargo de su tío Agustín Pomposo Fernández. En su casa, Leona aprendió francés y descubrió autores de ideas liberales y propaganda en contra de la conquista española. Leona estaba ya comprometida cuando conoció a Andrés Quintana Roo, un joven abogado yucateco. Andrés y Leona se enamoraron, pero el tío Agustín se opuso a darle la mano de su sobrina, entre otras razones porque el joven apoyaba al movimiento insurgente. Quintana Roo se marchó a Michoacán y Leona Vicario escapó de su casa para conformar un grupo de mujeres insurgentes en el pueblo de Tacuba. Leona donó parte de su fortuna para la causa, se encargó de comprar y entregar armas a los rebeldes y fungió como correo y espía de los insurgentes. En 1813 fue apresada y recluida en el convento de Belén de las Mochas, en la Ciudad de México. Sin embargo, un grupo de insurgentes le ayudó a escapar y finalmente contrajo matrimonio con Andrés Quintana Roo. Poco después, ambos fueron apresados junto con su hija Genoveva. Se les concedió el indulto y destierro a España. Leona Vicario murió en la Ciudad de México en 1842. Sus restos se encuentran desde 1925 en la Columna de la Independencia. Así concluimos nuestra presentación. Esperamos se hayan aclarado sus dudas. Muchas gracias.